Si ustedes ven, las curvas de presentación de enfermedades infecciosas en los países industrializados van cayendo en el curso de los años, mientras las curvas de desarrollo de diversas enfermedades inmunes van progresando en ascenso. Es interesante esta diapositiva donde homologan la chance de exponerse a infecciones con el Producto Bruto Interno de cada país. Es así como aquellos países que tienen mayor riqueza, tienen menos exposición viral temprana y por ende mayor desarrollo en base al estudio de ellos, tanto de esclerosis múltiple como de diabetes. El doctor Tano me mira porque debe estar pensando en las palabras de nuestra presidenta, se ve que leyó esta bibliografía. La idea es, esta hipótesis higiénica es extendible a otras expresiones inmunes también. Y miren qué interesante, el virus de la hepatitis A, algo que nos interesa porque la exposición en la Argentina es muy alta, ha demostrado condicionar menor riesgo de atopía en los pacientes que se exponen tempranamente al virus. Cuando un chico se expone antes de los 5 años, su riesgo de atopía es bajo, ese beneficio se va perdiendo en la medida que él crece y esto estaría en relación con algunas características específicas del receptor de la hepatitis A. Por el otro lado tenemos la teoría del terreno fértil. El terreno fértil que dice que el virus no es capaz de inducir, no es capaz de tanta responsabilidad como para generar estas enfermedades, pero abona al terreno para inducir una serie de mecanismos inflamatorios que van a favorecer en el individuo predispuesto el desarrollo de esta afección. ¿De qué manera? En la medida que la infección ocurre en el momento adecuado, genera un contexto que termina condicionando la aparición de enfermedad. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de darle un entorno favorable con un medio inflamatorio adecuado o lo hace activando las células que se encuentran en la proximidad. Así que el mismo proceso que ataca al virus termina estimulando células autorreactivas que terminan a la larga gatillando el mismo proceso. ¿Cuáles son esos mecanismos que usan los virus para poder inducir autoinmunidad? Generar superantígenos, o sea, antígenos muy potentes para inducir respuesta, inducir neoantígenos, o sea, modificar antígenos preexistentes para que generen una reacción inflamatoria, infectar a las células inmunes, con lo cual modificar la expresión de las mismas, o utilizar el mecanismo tan en boga del mimetismo molecular. El mecanismo del mimetismo molecular, del cual hay muchísimas publicaciones, especialmente en el contexto patológico de la esclerosis múltiple, donde células expuestas a partículas virales se modifican y una vez a nivel del sistema nervioso inducen la lesión final de la mielina. ¿Cuáles son estos virus? Hay un sinnúmero de descripciones que abarcan incluso al virus que tan bien conocemos de la hepatitis B. Para que haya mimetismo, tiene que haber similitudes de secuencia y ustedes pueden ver que ahora que secuenciar proteínas es mucho más accesible, se han identificado un sinnúmero de secuencias bastante parecidas que podrían justificar por qué un virus es capaz de inducir anticuerpos que van a terminar atacando proteínas que no son ya virales, sino que son propias. Ahora, por último, la verdad es que como la mayoría de las enfermedades autoinmunes del hígado tienen un largo periodo para su desarrollo, esto es lo que más tendería a prevalecer y es la teoría, que no tiene este nombre, así que no lo repitan, pero que básicamente resume el concepto de que es difícil saber quién fue el padre de la criatura. Las huellas virales son difíciles de detectar y rastrear hacia atrás en el contexto de la enfermedad inmunológica, por lo cual la relación entre virus, autoinmunidad, al margen de ser multifacética, muy probablemente está subvalorada. Ahora, si queremos encontrar lo que me pidió el doctor Tano que encontremos, que es qué virus intervienen activamente induciendo enfermedad autoinmune hepática, uno debe pensar
qué condiciones ideales debiera tener un virus para tener la chance de inducirlas. Debiera poder justificar estos largos periodos previos, debiera tener capacidad de demostrar por qué estas enfermedades básicamente evolucionan en PUCES, tendría que poder demostrarnos cuáles son las posibilidades de modificarse en el sexo femenino y de presentar variaciones en relación con el embarazo y la perimenopausia, o sea que la verdad es que le estaríamos exigiendo un sinnúmero de respuesta a virus en el pasado con pocas facilidades para expresarse. Al contrario de lo que pensamos, que los virus más sugestivos debieran ser los propios virus de hepatitis, el virus más sugestivo de cumplir con estos requisitos es el virus de Epstein-Barr. ¿Y por qué es sugestivo? Bueno, básicamente porque, como ustedes saben, tiene una distribución mundial, persiste, tiene una gran capacidad de modificación del sistema inmune, es un inhibidor de la apoptosis, o sea, impide que se limite el efecto nocivo que está generando y en general hay múltiples descripciones donde la infección precede el desarrollo de autoinmunidad. Si uno analiza, hay alguna evidencia en cirrosis biliar primaria y hay alguna evidencia en hepatitis autoinmune a través de diversas identificaciones del DNA del virus, ya sean la saliva, las células mononucleares de estos pacientes con cirrosis biliar primaria, hay homologías entre el virus y el SP100 y en el caso de hepatitis autoinmune hay algunas evidencias básicamente surgidas de un sinnúmero de reportes de casos. Ahora, Sandro Bento ha descrito el hecho de que él siguió familiares de pacientes con hepatitis autoinmunes y vio cuál era su comportamiento en relación con este virus. 7, a lo largo de ese seguimiento de los 58, tuvieron durante 4 años en que se los siguió la aparición de un cuadro de mononucleosis infecciosa y de estos 2 desarrollaron finalmente hepatitis autoinmune. Curiosamente, o no curiosamente, la verdad que era lo esperable, los 2 que la desarrollaron ya tenían algunas manifestaciones de algún trastorno en la expresión de su inmunidad, tenían acialoglicoproteína positiva previa y algunos defectos en su función supresora T. Bento también toma de alguna manera el mismo modelo, en realidad primero lo tomó con hepatitis A y después con hepatitis B, básicamente toma el mismo modelo, hace el mismo análisis ahora para hepatitis A y observó que en el seguimiento 3 desarrollaron A y acá está justo al revés, 2 de 3 evolucionaron a hepatitis autoinmune. Él hizo un estudio muy prolijo donde se vio el seguimiento de cómo crecían los títulos después de la exposición viral, pero básicamente, pese a lo llamativo de su observación, no hay ningún estudio prospectivo de seguimiento que haya demostrado, después de epidemias de hepatitis A, que haya un pico de diagnóstico de hepatitis autoinmune, con lo cual sería difícil aceptar que la hepatitis A sea un factor precipitante de este cuadro. Sin embargo, y esto es puramente anecdótico, pero se los traigo porque todo debe hacernos pensar más en un tema tan delicado para nosotros como es este y la relación con este virus en particular. En el año 2006 hubo un brote de hepatitis A en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Lincoln, y que dentro de los meses subsiguientes terminó condicionando la aparición de 4 casos de hepatitis fulminante. Si es verdad, si es relacionable o no, la verdad es que se habían conservado los sueros de estos pacientes, pero lamentablemente no hubo presupuesto para hacer las determinaciones de los 700 y perdimos pistas inevaluables, pero básicamente la observación está. Ahora, ¿estamos viendo, doctor Tano? Muy bien, doctora. Ya estoy terminando, ¿eh? Sí. Básicamente uno podría preguntarse si esto aplica también a la hepatitis A de tipo 2. Y esto es porque ustedes saben que el citocromo P450 es el principal epitope de la generación del anti-LKM1. Si ustedes miran, hay muy importantes similitudes con diversos virus, simplex, Epstein-Barr y hepatitis C, con la secuencia nucleotídica de esto, así que básicamente era una observación llamativa, aun cuando no se pudo demostrar ningún tipo de asociación causal. Esto nos trae, sí, al virus de la hepatitis C, un virus que ha demostrado una inmensa prevalencia de expresión serológica inmune,
una muy alta asociación con enfermedades reumáticas, al punto que prácticamente un 70% de los pacientes con SED tienen alguna manifestación de autoinmunidad, y nuevamente la posibilidad de que esta relación entre la CIP y el LKM pudieran tener algún grado de implicancia. Esto atrajo mucho la atención por mucho tiempo, se asoció e incluso se describió el cuadro de overlap entre hepatitis C y anti-LKM1, sin embargo, ustedes acá pueden ver las secuencias, la coincidencia es parcial y de hecho no habría asociación entre hepatitis autoinmune y este LKM. Ahora, tampoco el hecho de tener el LKM es un marcador que debe hacernos pensar de que la presencia o no en esta población sea para tener en consideración. Si ustedes miran, cuando se analizaron pacientes C positivos con anti-LKM y se los comparó con C positivos sin anti-LKM, lo que se observó es que presentaban algunas diferencias importantes en la función metabólica de la CYP2D6, algo que debiera evaluarse, ya que esto tiene importantes implicancias en los metabolismos de las drogas, como habló previamente el doctor Besone. En la hepatitis A, este es un trabajo muy interesante de nuestros colegas brasileros. Lo que hicieron fue de 1.700 pacientes portadores de C, seleccionaron 92 que tenían importante expresión en anatomía patológica de hepatitis de interfase. Esto, que obviamente no es lo más habitual para la hepatitis C, motivó que ellos buscaran en esa población expresiones de autoinmunidad, y ustedes pueden ver que la presencia de autoanticuerpos fue baja. Uno solo del total de esos 92 tenían efectivamente un score positivo de hepatitis A, con lo cual es dable pensar que la prevalencia de la hepatitis, la verdad es que es extremadamente baja, y eso debe hacernos pensar en que debemos estar claros de otras cuestiones que puede implicar y no necesariamente estar en presencia de este cuadro. En conclusión, es claro y cada vez sabemos más sobre los múltiples genes que intervienen en la transmisión de estas enfermedades. Debemos aceptar, y hay evidencias en ese sentido, de que son precipitados indudablemente por condiciones ambientales, que el desarrollo de la enfermedad no dependería de un solo gatillo, que es el que tratábamos de buscar, sino que debemos entender que responde a la interacción de múltiples gatillos, y que hasta el momento, en base a los datos que tenemos y que son básicamente los que les acabo de presentar, la evidencia que vincula virus y autoinmunidad es al momento de hoy bastante escasa. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Excelente tu presentación.